Verano de 2021. Las imponentes naves industriales en Mendoza estaban en silencio, pero el verdadero drama se libraba en los despachos de Buenos Aires. Después de 114 años ininterrumpidos, la dinastía de la familia Pescarmona llegaba a su fin de la forma más cruda posible. El Estado argentino intervenía de urgencia para frenar una quiebra que amenazaba con arrastrar a toda la matriz metalúrgica del país. ¿Qué fue lo que colapsó? En su época dorada, esto no era una fábrica cualquiera, era un titán global. Sus grúas colosales, turbinas hidroeléctricas y componentes nucleares operaban en más de 40 países. Representaban el máximo orgullo de la ingeniería nacional. Pero el gigante cayó. De dominar el mundo, pasaron a quedar aplastados bajo una montaña de deuda de más de $1.000 millones. Las máquinas se apagaron y sus ingenieros más brillantes, aquellos que habían construido represas en selvas y montañas alrededor del planeta, de repente se encontraron sin cobrar el sueldo, mirando al vacío de naves industriales desiertas. ¿Cómo hace un imperio centenario, capaz de sobrevivir a todas y cada una de las brutales crisis económicas de Argentina, para terminar aniquilado por su propia ambición de comerse al mundo? Bienvenidos al ascenso y la trágica caída de IMSA, una lección dolorosa sobre la trampa mortal que se esconde detrás del sueño de ser una corporación multinacional. Mendoza no es un lugar para los débiles. En 1907, esta provincia recostada sobre la imponente cordillera de los Andes era un territorio agreste, un inmenso desierto que solo podía ser domado mediante el trabajo incesante, el ingenio humano y una voluntad de hierro. En este paisaje de contrastes extremos, donde el sol de verano quema la tierra y el agua de deshielo de las montañas es el recurso más valioso y codiciado, comenzó a forjarse una historia que terminaría definiendo para siempre la matriz industrial de la República Argentina. En aquel año, un hombre con visión y determinación llamado Enrique Epaminondas Pescarmona inauguró un modesto taller de fundición y mecanizado. No hubo grandes discursos de inauguración ni proyecciones de dominación global en ese primer día. Solo había un galpón rústico, el calor asfixiante y sofocante de los hornos primitivos, el olor penetrante del metal líquido y el ruido ensordecedor de los pesados martillos golpeando sin piedad contra el yunque. Era un inicio humilde, concebido puramente para resolver problemas inmediatos y locales. En esa época, la economía de la provincia de Mendoza giraba casi de forma exclusiva en torno a la vitivinicultura. Las grandes bodegas que recién comenzaban a expandir su producción y a exportar sus vinos necesitaban desesperadamente piezas de repuesto, maquinaria agrícola rudimentaria y, por sobre todas las cosas, soluciones prácticas para el manejo del agua. El taller de la familia Pescarmona encontró allí su primer gran propósito: fabricar compuertas de hierro fundido para las acequias y canales, el sistema de irrigación vital que literalmente transformaba el páramo árido en un oasis productivo. Con cada pieza que salía por las puertas del taller, la reputación de la familia crecía. Sus fundiciones eran conocidas por ser robustas, pesadas, diseñadas meticulosamente para resistir el implacable paso del tiempo y las inclemencias del duro clima andino. Pronto, el nombre Pescarmona dejó de ser simplemente un apellido de inmigrantes para convertirse en un sinónimo absoluto de fiabilidad. Si una bomba de agua fallaba en plena época de vendimia, amenazando con arruinar la cosecha de todo un año, el taller metalúrgico estaba ahí, trabajando día y noche para repararla. Con el paso inexorable de las décadas, aquel taller original comenzó a mutar. Durante los años 30 y 40, mientras el mundo se sumía en los horrores de las guerras mundiales y el comercio internacional se paralizaba casi por completo, Argentina se vio obligada a mirar hacia adentro. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones encontró en lugares como Mendoza un terreno fértil para echar raíces. El modesto galpón de Enrique Epaminondas evolucionó de forma natural hacia una verdadera infraestructura metalúrgica de envergadura. Ya no se trataba únicamente de reparar la maquinaria que venía en barco desde Europa. El objetivo ahora era empezar a diseñarla y fabricarla desde cero, utilizando mano de obra local. A medida que la fábrica crecía en metros cuadrados y capacidad productiva, también lo hacía su vínculo emocional con la comunidad que la rodeaba.
Trabajar en la metalúrgica de los Pescarmona se convirtió en un verdadero motivo de orgullo local, una medalla de honor para la clase obrera mendocina. Familias enteras, transmitiendo el oficio de padres a hijos y de hijos a nietos, cruzaban los portones de la fábrica cada madrugada. El sonido agudo de la sirena marcaba los cambios de turno y dictaba el ritmo de vida de los barrios aledaños. Había nacido una cultura del trabajo industrial, un sentido de pertenencia profundo que unía indisolublemente el sudor y el sacrificio de los operarios con el crecimiento patrimonial de la empresa. Eran tiempos de cimientos sólidos, donde el crecimiento era lento, orgánico y seguro, financiado con el propio esfuerzo y sin depender de los peligrosos espejismos de la deuda descontrolada. Sin embargo, al acercarse el final de la década de 1950 y adentrarse en los años 60, un cambio de paradigma profundo comenzó a gestarse en las oficinas de la dirección. La empresa había dominado por completo la fabricación de bienes de equipo pesados, grúas industriales y estructuras metálicas de gran porte. Eran los líderes indiscutibles de la región de Cuyo, los proveedores de máxima confianza para las industrias locales e incluso para empresas estatales. Pero para la nueva generación que empezaba a tomar las riendas del negocio familiar, este éxito ya no era suficiente. Sentían que habían alcanzado un techo de cristal invisible. La tensión empezó a apoderarse de la visión estratégica del negocio. Continuar fabricando estructuras básicas, con puertas y prensas para la industria del vino, garantizaba la supervivencia, la estabilidad de los empleos y la tranquilidad económica de la familia. Era sin duda el camino más seguro. Pero al mirar por la ventana de sus oficinas hacia las cumbres nevadas de los Andes, los ingenieros de Pescarmona veían algo mucho más grande que un simple paisaje pintoresco. Veían energía cruda esperando ser domada. Los furiosos ríos de deshielo que bajaban por las laderas de las montañas poseían una fuerza cinética monumental. Una energía limpia que la Argentina necesitaba desesperadamente para alimentar su creciente desarrollo urbano y su incipiente industria pesada. Para dominar esa fuerza inconmensurable de la naturaleza, ya no bastaba con el hierro fundido básico y el trabajo de herrería tradicional. Se requería una precisión milimétrica, el uso de aleaciones especiales, ingeniería hidráulica y aerodinámica de vanguardia, y una capacidad de cálculo que el viejo taller jamás había imaginado. El desafío técnico era absolutamente monumental. Significaba pasar de ser fabricantes de piezas estáticas a convertirse en creadores de tecnología electromecánica de extrema complejidad. Específicamente, querían construir enormes turbinas hidroeléctricas. Este fue el primer gran punto de inflexión en la historia de la compañía. La ambición empezó a latir con mucha más fuerza que la prudencia histórica. La empresa tomó la decisión corporativa de dar el gran salto al vacío, abandonando la comodidad y la seguridad de lo ya conocido para adentrarse de lleno en el complejo, costoso y sumamente exclusivo mundo de la alta ingeniería pesada, un territorio dominado hasta entonces solo por potencias del primer mundo. Se enviaron a los mejores ingenieros a capacitarse al exterior, se invirtió fuertemente en tecnología de punta, y el viejo taller de fundición al pie de los Andes comenzó a transmutar en algo completamente distinto. Habían decidido que ya no querían ser simplemente los herreros de Mendoza, querían ser los ingenieros de una nación entera, y con esa osada decisión sentaron las bases sólidas de su inmensa gloria venidera, pero también, sin saberlo en ese momento, encendieron la primera chispa del fuego que, décadas más tarde, terminaría por consumir todo el imperio. El paso del tiempo exige evolución, pero lo que ocurrió en Mendoza durante las décadas de 1970 y 1980 fue mucho más que una simple adaptación. Fue una revolución industrial a escala provincial que cambiaría el mapa productivo del país. El viejo taller de fundición, que había sostenido a los viñateros durante medio siglo, adoptó formalmente el nombre que lo haría famoso, respetado y temido en el mundo entero. IMPSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Sociedad Anónima. Al frente de esta nueva era se encontraba la tercera generación de la familia, liderada de manera férrea y visionaria por Enrique Menotti Pescarmona. A diferencia de sus abuelos, que fundían el hierro con sus propias manos para sobrevivir al día a día,
Esta nueva dirigencia había sido educada con una mentalidad corporativa agresiva, obsesionada con la vanguardia tecnológica y con un hambre de grandeza que no parecía conocer límites. Bajo este nuevo liderazgo, IMSA protagonizó un salto tecnológico sin precedentes en la historia económica argentina. La empresa se convirtió rápidamente en el principal motor de la infraestructura pesada de la nación. Empezaron a diseñar y fabricar enormes grúas portuarias capaces de levantar cientos de toneladas, estructuras gigantescas de acero que cambiarían para siempre la fisonomía de los puertos de Buenos Aires y Rosario, agilizando el comercio exterior del país. Pero el verdadero salto cuántico, el que los separó definitivamente del resto de las metalúrgicas del continente sudamericano, fue su ingreso al selecto y exclusivísimo club de la energía hidroeléctrica y nuclear. Los ingenieros mendocinos, trabajando incansablemente en inmensas mesas de dibujo técnico, comenzaron a proyectar turbinas hidráulicas colosales. Eran piezas de acero de precisión milimétrica, del tamaño de edificios de 3 pisos, que debían soportar la presión brutal de ríos enteros sin ceder un milímetro. A esto se sumó la fabricación de componentes críticos para las centrales nucleares argentinas, como Atucha y Embalse. Un nivel de exigencia técnica superlativo, donde el margen de error tolerado era, literalmente, cero. Durante los años 80, IMSA se erigió como el corazón de acero indiscutido de la República Argentina. La planta principal en Godoy Cruz, Mendoza, era un ecosistema industrial sobrecogedor. Caminar por sus naves de producción era sentirse diminuto ante la inmensidad de la ambición humana. El ruido ensordecedor de los tornos gigantes, el destello enceguecedor de los arcos de soldadura que unían planchas de acero de 10 centímetros de espesor, y el movimiento majestuoso de los inmensos puentes, grúa desplazando componentes de 300 toneladas por el aire, componían la sinfonía del progreso nacional. Más de 3.000 empleados directos cruzaban sus puertas diariamente. Para un ingeniero recién graduado en Argentina, entrar a trabajar a IMSA era el equivalente a ser reclutado por la NASA. Era el Olimpo de la ingeniería sudamericana, un lugar donde reinaba la convicción de que ninguna obra humana, por faraónica que fuera, era imposible de construir. La compañía ganaba licitación tras licitación, proveyendo equipamiento vital para las represas más emblemáticas a lo largo y ancho del territorio. Este éxito abrumador, tangible y sostenido generó una profunda transformación en la psique de la junta directiva. Cuando una empresa es capaz de represar ríos embravecidos y contener de forma segura la energía atómica, es peligrosamente fácil empezar a creer que es invencible. Los balances financieros mostraban números extraordinarios. Los políticos de turno desfilaban por las instalaciones de Mendoza para cortar cintas y tomarse fotografías con cascos amarillos, y los bancos locales e internacionales hacían fila en las oficinas comerciales para ofrecerles exuberantes líneas de crédito. La familia Pescarmona ya no era vista solo como un linaje de empresarios exitosos. Eran tratados como verdaderos próceres de la industria nacional. Y fue exactamente en el pináculo de esta gloria doméstica, en medio de la embriaguez del éxito absoluto, donde se sembró en silencio la semilla de su futura y trágica destrucción. A medida que los años 90 asomaban en el horizonte, con su engañosa promesa de globalización, desregulación y mercados abiertos, una idea comenzó a obsesionar a Enrique Menotti Pescarmona y a su círculo de máxima confianza. Al analizar el mapa de Argentina, llegaron a una conclusión letal que cambiaría su destino para siempre. El país les había quedado chico. Habían conquistado cada río, cada puerto y cada proyecto de infraestructura importante que el Estado argentino podía ofrecer. Pero el mercado interno, históricamente castigado por la inflación crónica y los ciclos incesantes de inestabilidad macroeconómica, representaba un techo demasiado bajo para sus gigantescas capacidades productivas. Las inmensas naves industriales de Mendoza necesitaban ser alimentadas con contratos de cientos de millones de dólares constantes para no detenerse. Si querían seguir creciendo, si querían mantener en movimiento a ese monstruo devorador de acero que habían creado, tenían que salir a buscar la gloria fuera de sus fronteras. Querían demostrar al planeta que una empresa nacida en el desierto andino, en el fin del mundo,
podía sentarse a la misma mesa y arrebatarle contratos a los gigantes alemanes, estadounidenses y japoneses. El objetivo ya no era ser el orgullo de Mendoza, ni siquiera el motor industrial de Argentina. Querían que el imponente logo de IMSA estuviera estampado en las gigantescas represas de Asia, en los parques eólicos del Caribe y en las espesas selvas de Centroamérica y el norte de Sudamérica. Querían el mundo, y así, completamente cegados por el brillo enceguecedor de su propia excelencia técnica, los directivos tomaron la decisión de cruzar los océanos y expandirse agresivamente, ignorando por completo que en ese intento desesperado por comerse al mundo, estaban a punto de caminar directamente hacia las fauces de una trampa financiera y geopolítica de la que jamás, nunca más podrían escapar. A principios de la década de los 90, las enormes grúas del puerto de Buenos Aires, muchas de ellas fabricadas por la propia IMSA, fueron testigos de un hito industrial completamente inusual para la Argentina. En lugar de descargar manufacturas extranjeras, como dictaba la costumbre histórica del país, estaban subiendo a inmensos buques cargueros turbinas de cientos de toneladas hechas con acero mendocino. El destino no era otra provincia, ni siquiera un país limítrofe. Los barcos zarpaban rumbo a los exóticos y lejanos territorios de Asia. El sueño multinacional de la familia Pescarmona había comenzado y lo hacía con un nivel de agresividad comercial que dejó perplejos a los mercados internacionales. La estrategia de la cúpula directiva era tan audaz como temeraria. Para ser reconocidos como un jugador global, sabían que tenían que sentarse en la misma mesa de licitaciones donde comían gigantes históricos del primer mundo, corporaciones monstruosas con presupuestos que superaban el PBI de países enteros. Empresas como la alemana Siemens, la francesa Alstom o la estadounidense General Electric. Cuando los sobres de las licitaciones internacionales se abrían en Kuala Lumpur, en Manila o en Bogotá, los ejecutivos de estas megacorporaciones miraban con cierto desdén a los ingenieros sudamericanos que se atrevían a disputarles sus mercados tradicionales. Pero la arrogancia del primer mundo pronto se transformó en asombro y, eventualmente, en genuina preocupación. IMSA no solo competía, IMSA ganaba. Gracias a una combinación letal de ingeniería de altísima precisión, costos de manufactura más bajos en Argentina y una flexibilidad operativa que los gigantes burocráticos europeos no poseían, la empresa mendocina empezó a arrebatarles contratos multimillonarios. Así llegaron los grandes triunfos internacionales. La provisión de equipos electromecánicos para la inmensa represa de Bakun, en plena selva de Malasia. Proyectos hidroeléctricos clave como Caliraya, Botocán, Calayán, en las Filipinas. Y una expansión agresiva a lo largo y ancho de América Latina, con contratos pesados en Colombia, Chile y Ecuador. El ambiente que se respiraba en la sede central de Godoy Cruz, en Mendoza, rozaba la euforia absoluta. La empresa se había transformado en un hervidero cosmopolita. Los ingenieros locales caminaban por los pasillos con planos redactados en inglés, mandarín y malayo. Los tableros de diseño no mostraban los ríos de la Patagonia, sino las cuencas hídricas del sudeste asiático. Había un sentido de invencibilidad, una embriaguez corporativa alimentada por el orgullo nacional. Sentían que habían roto el maleficio del subdesarrollo. Estaban demostrando que el talento argentino no solo servía para exportar granos o carne, sino que podía exportar tecnología crítica y competir mano a mano con el hemisferio norte. El logo de IMSA comenzó a brillar en gigantescas represas al otro lado del Océano Pacífico, consolidando la imagen de Enrique Menotti Pescarmona como un verdadero zar de la industria moderna. Las revistas de negocios lo ponían en sus portadas, presentándolo como el modelo a seguir del empresariado latinoamericano. Sin embargo, detrás del ruido ensordecedor de los festejos, del choque de copas en los cócteles de celebración y del incesante trabajo de las maquinarias en Mendoza, una grieta invisible, profunda y estructural comenzaba a formarse en los cimientos mismos del imperio. Estaban creciendo a una velocidad vertiginosa, pero en el implacable mundo de la infraestructura global, la velocidad siempre se paga con sangre financiera. El problema fundamental de construir megaobras de infraestructura alrededor del mundo
es que nadie las paga por adelantado. Fabricar e instalar una turbina hidroeléctrica o construir un parque generador no es como vender bienes de consumo. Son proyectos que exigen años de desarrollo, investigación, diseño, fabricación, transporte logístico intercontinental y un montaje de extrema complejidad en el terreno. Durante todo ese tiempo, que pueden ser 4, 5 o hasta 10 años, la empresa constructora debe quemar cantidades obscenas de dinero para mantener el proyecto vivo, esperando cobrar el grueso de los contratos recién cuando las máquinas empiezan a girar y entregar energía. Para sostener este ritmo de expansión faraónico en múltiples continentes, al mismo tiempo, el capital propio de la familia Pescarmona dejó de ser suficiente. Ni siquiera las ganancias generadas por sus exitosos proyectos en Argentina alcanzaban para cubrir los costos iniciales de su aventura asiática y latinoamericana. Fue entonces cuando IMSA tuvo que recurrir a la herramienta más peligrosa del capitalismo moderno, el apalancamiento masivo. Comenzaron a emitir bonos corporativos internacionales y a tomar inmensos préstamos sindicados con bancos extranjeros. De repente, la balanza de la empresa cambió de naturaleza. Ya no era solo una industria metalúrgica brillante, se había convertido por necesidad en una maquinaria financiera altamente endeudada que necesitaba facturar en dólares constantemente solo para poder pagar los intereses de sus propios préstamos. A este delicado equilibrio financiero se le sumó un enemigo silencioso que los ingenieros mendocinos, acostumbrados a la lógica pura de la física y las matemáticas, no supieron calcular: el riesgo geopolítico. Construir en países en vías de desarrollo significaba enfrentarse a burocracias asfixiantes, cambios repentinos en las leyes laborales locales, corrupciones endémicas y demoras logísticas brutales. Transportar piezas de 500 toneladas a través de caminos de tierra en medio de la jungla filipina o lidiar con huelgas sindicales al otro lado del mundo generaba sobrecostos multimillonarios que erosionaban los márgenes de ganancia estipulados en los contratos originales. Más letal aún era la trampa cambiaria. Mientras la deuda monumental que IMSA había contraído para financiar su expansión estaba rígidamente fijada en dólares estadounidenses de corto y mediano plazo, muchos de sus ingresos futuros dependían de las monedas locales de los países donde operaban. Cualquier turbulencia económica en Asia o inestabilidad política en los mercados emergentes podía alterar por completo la rentabilidad de un proyecto en el que habían invertido años de trabajo. La soberbia del éxito les había vendado los ojos. Creían ciegamente que su superioridad técnica absoluta sería un escudo suficiente contra los caprichos del mercado financiero internacional. Pero en los fríos y calculadores pasillos de Wall Street, a nadie le importaba cuán perfectas fueran las soldaduras de una turbina mendocina, ni cuán eficientes fueran los diseños aerodinámicos de sus palas. A los bancos solo les importaba el flujo de caja. Y así, sin darse cuenta, IMSA había creado un monstruo estructural insaciable. Las primeras trampas del sueño multinacional ya habían sido activadas. La empresa estaba corriendo sobre una delgada capa de hielo financiero, convencida de que su genialidad la mantendría a flote, ignorando por completo que estaba a punto de zambullirse de lleno en el pozo más oscuro de toda su historia, la selva energética de Brasil. A medida que el nuevo milenio despuntaba, el mapa energético mundial comenzó a experimentar un cambio tectónico. La presión global por abandonar los combustibles fósiles y abrazar las energías renovables se hizo ineludible. Para los ingenieros de IMSA, confinados históricamente a la majestuosidad de las presas hidroeléctricas, este cambio de paradigma representaba tanto una amenaza como una oportunidad irrepetible. La familia Pescarmona, fiel a su estilo de no retroceder jamás ante un desafío técnico, decidió que no se conformarían únicamente con dominar la fuerza del agua. Ahora querían conquistar la furia del viento. Así nació Wind Power Energía, WPE, una ambiciosa subsidiaria diseñada exclusivamente para fabricar aerogeneradores de última generación. Pero, como era de esperarse en la lógica expansiva de la empresa, el mercado argentino, paralizado por la letal crisis del 2001 y carente de financiamiento a largo plazo, resultaba absolutamente estéril para semejante emprendimiento.
El directorio de Mendoza clavó entonces su mirada en el mercado natural más inmenso y prometedor de Sudamérica, Brasil. El gigante sudamericano poseía una demanda energética insaciable para alimentar su creciente polo industrial y contaba con una ventaja geográfica inigualable: los vientos constantes y furiosos que barrían sin piedad las costas del nordeste del país. Además, el gobierno brasileño estaba impulsando agresivos programas de incentivos para la energía limpia, apoyados por líneas de crédito multimillonarias de su poderoso Banco de Desarrollo, el BNDES. Para IMSA, la ecuación parecía perfecta. Era la jugada maestra que los catapultaría definitivamente a las grandes ligas globales. Decidieron apostarlo absolutamente todo. No se conformaron con fabricar componentes en Mendoza y exportarlos. Querían ser locales. IMSA realizó la inversión directa más grande de su historia y construyó una megafábrica de última tecnología en el complejo industrial y portuario de Suape, en el estado de Pernambuco. Las instalaciones eran sencillamente faraónicas. Diseñaron naves industriales gigantescas capaces de ensamblar torres de acero de más de 100 metros de altura y moldear aspas aerodinámicas del tamaño de las alas de un avión comercial. Durante los primeros años, la apuesta pareció confirmar la aparente infalibilidad de la cúpula mendocina. WPE comenzó a arrasar en las subastas públicas de energía de Brasil. Se adjudicaron contratos masivos para construir parques eólicos enteros en los estados de Ceará, Rio Grande do Norte y Santa Catarina. El inconfundible logo de la empresa argentina comenzó a multiplicarse en el horizonte brasileño. La fábrica de Suape trabajaba al máximo de su capacidad, empleando a miles de operarios locales y despachando equipos sin descanso. Las revistas de negocios celebraban la hazaña. Una empresa nacida al pie de los Andes estaba liderando la revolución eólica en la economía más grande de la región. Los libros contables proyectaban ganancias fabulosas y el valor de los contratos firmados superaba holgadamente los cientos de millones de dólares. Parecía que habían encontrado una mina de oro inagotable. Sin embargo, detrás de la imponente fachada de las turbinas, girando al compás de los vientos del Atlántico, el coloso de hierro mendocino estaba a punto de descubrir, de la forma más brutal y despiadada posible, la letalidad de lo que los empresarios locales llaman el Custo Brasil. La trampa no estaba en la tecnología ni en la capacidad de fabricación. IMSA cumplía sus plazos a la perfección. Los aerogeneradores salían de la fábrica de Suape con una calidad técnica intachable, listos para inyectar energía limpia al sistema. El problema, un problema estructural y catastrófico, radicaba en la deficiente y lenta burocracia del Estado brasileño. Para que un parque eólico genere dinero, no basta con montar las torres y dejar que el viento mueva las aspas. Esa energía debe conectarse a la red eléctrica nacional. Y en Brasil, la responsabilidad de construir esas gigantescas líneas de transmisión recaía sobre empresas estatales y contratistas del gobierno, quienes comenzaron a sufrir retrasos inexcusables, paralizados por problemas ambientales, trabas legales y pura ineficiencia administrativa. El resultado fue una escena de un surrealismo macabro. Cientos de aerogeneradores de IMSA, monumentos de acero y fibra de vidrio que habían costado fortunas, se erguían imponentes en medio de la nada, pero estaban completamente inmovilizados, sin girar, oxidándose bajo el implacable sol tropical de Pernambuco. Estaban listos para funcionar, pero no tenían a dónde enviar su energía, y las reglas de los contratos eran de una frialdad financiera absoluta. Si el parque no inyectaba megavatios a la red, el gobierno no pagaba. De la noche a la mañana, el flujo de caja proveniente de Brasil, que debía ser el pulmón financiero de todo el imperio Pescarmona, se cortó de tajo. Para empeorar la situación, el gobierno de Dilma Rousseff alteró repentinamente las reglas macroeconómicas del sector eléctrico e intervino las tarifas, provocando que las condiciones de financiamiento del BNDES se endurecieran drásticamente. IMSA, que había contraído una montaña de deuda en dólares a corto plazo para construir la fábrica de Suape y financiar el montaje de los parques, se encontró de pronto sin ingresos para pagar los intereses. La joya de la corona multinacional se había transformado, en cuestión de meses,
en un voraz agujero negro que devoraba capital a un ritmo insostenible. Las llamadas desesperadas desde la sede central, en Mendoza, hacia las oficinas en Brasilia, se multiplicaban. Pero la excelencia técnica de los ingenieros argentinos no servía de absolutamente nada para destrabar expedientes en los ministerios brasileños. Habían apostado el futuro de una compañía centenaria a un solo mercado, confiando ciegamente en las promesas de un gobierno extranjero. Ahora, el viento que debía impulsarlos hacia la gloria global se había convertido en un huracán financiero que amenazaba con arrancar a IMSA de raíz. Y lo peor de todo es que Brasil no era el único frente donde la compañía se estaba desangrando. Mientras el agujero negro de Suape en Brasil devoraba los recursos financieros de la compañía a un ritmo aterrador, en los pasillos de las oficinas centrales de Mendoza se respiraba un aire de urgencia desesperada, casi asfixiante. La inmensa maquinaria corporativa necesitaba un salvavidas de forma urgente. Requerían un flujo de caja masivo e inmediato para calmar a los implacables bancos internacionales que ya empezaban a golpear la puerta exigiendo el pago de intereses atrasados. La mirada de la junta directiva, históricamente audaz y siempre dispuesta a redoblar la apuesta, se desvió entonces hacia el extremo norte del subcontinente. Apuntaron hacia un país que en ese preciso momento histórico nadaba en petrodólares y prometía erigir obras de infraestructura con un perfil netamente faraónico, la Venezuela de Hugo Chávez. El objetivo que IMSA tenía en la mira no era menor. Se trataba de la represa de Tocoma, oficialmente bautizada como la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, una mega obra de ingeniería monumental emplazada sobre las turbulentas y caudalosas aguas del río Caroní. Este no era simplemente un proyecto más en el portafolio, era la última gran joya de la corona del sistema hidroeléctrico venezolano, y de concretarse, se convertiría en uno de los complejos generadores de energía más potentes de toda América Latina. Para la familia Pescarmona, adjudicarse el diseño, la fabricación y el montaje de las inmensas turbinas tipo Kaplan para Tocoma no solo representaba un triunfo técnico sin precedentes que validaría su estatus global, sino, fundamentalmente, significaba asegurar un contrato estratosférico de cientos de millones de dólares. En los fríos cálculos del Excel financiero, esa gigantesca inyección de capital era exactamente la medicina que necesitaban para suturar la hemorragia de efectivo, compensar las pérdidas catastróficas que estaban sufriendo en el mercado eólico brasileño y salvar el imperio de un colapso inminente. Cuando finalmente se firmaron los contratos comerciales, un profundo suspiro de alivio colectivo recorrió Mendoza. Parecía que, una vez más, la histórica tenacidad y audacia empresarial de la compañía los había salvado justo al borde del precipicio. Las imponentes naves industriales de Godoy Cruz volvieron a encender sus luces con un propósito claro y definido. Los ingenieros y operarios argentinos, demostrando nuevamente su brillantez técnica y su capacidad de trabajo incansable, comenzaron a diseñar y forjar para Tocoma algunas de las turbinas más potentes, pesadas y complejas, jamás construidas en los más de 100 años de historia de la empresa. El desafío logístico era sencillamente épico. Piezas de acero de precisión milimétrica y proporciones verdaderamente monstruosas, algunas pesando cientos de toneladas, comenzaron a salir del desierto mendocino en lentos e inmensos convoyes terrestres, rumbo a los puertos del Atlántico para luego navegar hacia el Mar Caribe y adentrarse en el calor sofocante de la selva venezolana. IMSA cumplió con cada uno de los plazos técnicos estipulados. Despacharon los equipos de alta tecnología y movilizaron a cientos de ingenieros y técnicos especializados al exterior para supervisar el complejo montaje. Habían hecho su parte a la absoluta perfección. La salvación parecía un hecho consumado. Pero había un detalle fundamental, un factor letal que la cúpula directiva había subestimado por completo, o quizás decidido ignorar de manera deliberada en su desesperación ciega por conseguir facturación: el riesgo soberano extremo. IMSA estaba atando, con cadenas de acero, su propia supervivencia financiera a la supuesta estabilidad política y a la capacidad de pago de un gobierno extranjero que estaba a punto de implosionar.
Durante los primeros compases del proyecto, el esquema pareció funcionar. Los pagos iniciales por parte del gobierno venezolano fluyeron con relativa normalidad, alimentando esa falsa, dulce y embriagadora sensación de seguridad en las oficinas de finanzas en Argentina. Pero a medida que la década avanzaba, la fachada de la todopoderosa economía petrolera venezolana comenzó a resquebrajarse de forma brutal. La caída internacional de los precios del crudo, sumada al profundo caos administrativo, la corrupción endémica y la aguda crisis política interna en Caracas, desencadenaron una tormenta económica perfecta. De un día para el otro, sin previo aviso, el Estado venezolano cerró por completo la canilla de los dólares. La megaobra de Tocoma se paralizó en seco. En el terreno, el escenario era dantesco, casi apocalíptico, y representaba la peor pesadilla para cualquier ingeniero. Las majestuosas turbinas argentinas, verdaderas maravillas de la ingeniería electromecánica moderna, que habían costado sangre, sudor, lágrimas y fortunas fabricar, quedaron literalmente abandonadas a medio instalar. Los inmensos rotores de acero impoluto quedaron expuestos a la intemperie, pudriéndose lentamente bajo el implacable clima tropical, siendo devorados sin piedad por la humedad y la densa vegetación de la selva. IMSA había entregado su tecnología más avanzada, había pagado puntualmente los altos salarios de sus operarios desplazados y había comprado miles de toneladas de materia prima carísima a proveedores internacionales. Todo ello financiado, trágicamente, con más deuda en dólares a corto plazo. Pero cuando los ejecutivos argentinos presentaban los certificados de avance de obra y llegaba el momento crítico de cobrar las facturas, del otro lado del teléfono en Caracas solo encontraban un silencio sepulcral, reuniones estériles, promesas vacías y un laberinto infinito de excusas burocráticas. La deuda acumulada, los fondos que el Estado venezolano le retenía a la metalúrgica mendocina, alcanzó rápidamente proporciones astronómicas, superando ampliamente la barrera de los varios cientos de millones de dólares. Ese capital vital quedó atrapado en un oscuro limbo financiero internacional, bloqueado por un gobierno que simplemente ya no tenía liquidez para pagar absolutamente nada. Para IMSA, este fue un golpe directo, seco y letal al corazón mismo de su operatividad. Si el laberinto burocrático y los parques eólicos detenidos en Brasil les habían fracturado la columna vertebral, el espejismo millonario de Venezuela fue indudablemente el tiro de gracia. El devastador efecto dominó, ese monstruo invisible que siempre acecha a las multinacionales hiperapalancadas, se había desatado con toda su furia sobre Mendoza. La matemática financiera es gélida y no acepta excusas geopolíticas. Sin los ingresos proyectados de las ventas en Brasil y con la que debía ser su obra cumbre en Venezuela, convertida en un colosal e incobrable pagaré de papel mojado, la caja fuerte en Godoy Cruz quedó completamente exhausta. No había más margen de maniobra. No existía más prestidigitación contable posible para ocultar la tragedia. La imponente empresa que había forjado la infraestructura de una nación entera, que había electrificado continentes y que había tenido la osadía de desafiar cara a cara a las mayores corporaciones del planeta, ahora se enfrentaba paralizada al abismo más oscuro de su existencia. Las llamadas telefónicas que llegaban desde los relucientes rascacielos de Wall Street y desde la tradicional City financiera de Buenos Aires ya no eran invitaciones a elegantes cenas para ofrecer nuevas y amables líneas de crédito. Ahora los teléfonos en Mendoza sonaban incesantemente con el tono frío, legal y amenazante de los acreedores internacionales, exigiendo la devolución inmediata de su dinero. El gigante de los Andes se había quedado sin oxígeno. Había tropezado de manera catastrófica y su caída, ahora inminente e inevitable, prometía hacer temblar hasta los cimientos más profundos de la economía argentina. Septiembre de 2014. El frío del invierno mendocino había llegado para congelar los pasillos de Godoy Cruz, pero el golpe más devastador de la historia de la compañía no se sintió primero en las inmensas naves industriales al pie de la cordillera, sino en las gélidas pantallas de los operadores bursátiles de Buenos Aires y Wall Street. La noticia estalló con la crudeza implacable que caracteriza a los mercados financieros.
IMSA, el máximo orgullo metalúrgico de la República Argentina, la empresa que había doblegado a los ríos más salvajes del planeta y competido de igual a igual con las corporaciones del primer mundo, entraba oficialmente en default. La asfixia por los retrasos burocráticos en Brasil y el colosal agujero negro incobrable de Venezuela finalmente habían cobrado su letal peaje. La compañía, acorralada, sin liquidez y ahogada por los vencimientos de corto plazo, anunció formalmente ante la Bolsa de Comercio que no podía hacer frente al pago de los intereses de sus obligaciones negociables. Al destapar los libros contables, el verdadero tamaño del abismo quedó expuesto ante los ojos aterrorizados del mercado y de toda la sociedad argentina. La deuda total acumulada superaba la monstruosa e inmanejable cifra de 1.100 millones de dólares. Era un número sideral, una masa de pasivos tóxicos absolutamente imposible de refinanciar dadas las pésimas condiciones macroeconómicas del país. Inmediatamente, el pánico financiero se trasladó de las calculadoras y las hojas de Excel al duro asfalto de las calles mendocinas. El impacto en la economía real fue devastador, crudo e instantáneo. Las inmensas fábricas, esos gigantes de chapa y vigas que solían vibrar las 24 horas del día con el estruendo de las soldadoras y las grúas de 300 toneladas, comenzaron a silenciarse en una agonía lenta y dolorosa. Sin caja, las líneas de crédito con los proveedores internacionales y locales se cortaron de raíz. Ya no había dólares para comprar la chapa naval, el acero especial de alta resistencia, ni los componentes electrónicos críticos necesarios para terminar las obras que aún tenían en carpeta. Las naves de producción se transformaron rápidamente en inmensos y silenciosos cementerios de metal. Adentro, las imponentes turbinas a medio ensamblar parecían gigantescos esqueletos de dinosaurios abandonados. Pero la verdadera tragedia, el desgarrador costo humano de esta catástrofe corporativa, lo pagaron de frente quienes menos culpa tenían por las malas decisiones de la cúpula. Los salarios se suspendieron. Aquellos operarios y técnicos altamente calificados, hombres y mujeres que portaban con profundo orgullo el logo de la empresa en su pecho, como si fuera una medalla de honor, de pronto se encontraron marchando por las avenidas, sin cobrar sus quincenas, sin respuestas claras y sin saber cómo iban a llevar comida a sus familias al día siguiente. El denso humo negro de las cubiertas quemadas en los portones de la planta reemplazó al humo productivo de las chimeneas industriales. Toda la provincia de Mendoza contenía el aliento, presenciando atónita la desintegración en cámara lenta de su mayor símbolo de progreso. Mientras los obreros encendían fogatas de protesta en los accesos de la fábrica para rogar por sus sueldos atrasados, a miles de kilómetros de allí, en salas de juntas herméticas de bancos de inversión, se libraba una batalla aún más despiadada y silenciosa. IMSA había dejado de ser una empresa de ingeniería majestuosa para convertirse en un enorme cadáver corporativo, rodeado de prestamistas. Un consorcio heterogéneo, conformado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, bancos nacionales estatales y privados, agencias internacionales de crédito a la exportación y temibles tenedores de bonos, comenzó a acercar a la compañía amenazando con la liquidación total de los activos. Para Enrique Menotti Pescarmona, el patriarca que había tomado el exitoso taller de su padre para transformarlo en una multinacional temida en todo el mundo, la situación era el equivalente a una pesadilla en vida. Intentó negociar por todos los medios, apeló a la historia centenaria de la compañía, al incalculable valor estratégico que IMSA representaba para la soberanía energética de Argentina y al hecho innegable de que sus ingenieros poseían la tecnología más avanzada del hemisferio sur. Rogó por tiempo y buscó desesperadamente un plan de salvataje político. Pero en el universo calculador de las finanzas corporativas internacionales, la nostalgia, el patriotismo industrial y el orgullo técnico no cotizan en bolsa. A los banqueros no les importaba cuántas represas habían construido ni cuántos récords de ingeniería habían roto. Solo miraban los números rojos y su veredicto era unánime, frío e innegociable. Los acreedores finalmente pusieron sobre la mesa un ultimátum brutal, una condición sine qua non
para siquiera sentarse a discutir un acuerdo preventivo que evitara el desguace total de las maquinarias y la quiebra definitiva. El mensaje de los bancos fue claro, cortante y letal. Nosotros pondremos en pausa los juicios de embargo. Reestructuraremos los plazos y capitalizaremos la deuda, pero a cambio la familia fundadora se va. El precio del rescate era el sacrificio del propio linaje. Para intentar salvar la estructura operativa de la empresa y evitar el despido inmediato de miles de familias, el clan Pescarmona debía entregar el control absoluto, renunciar a las acciones mayoritarias que habían pertenecido a su propia sangre durante 107 largos años y abandonar para siempre sus lujosas oficinas en el directorio. Era una humillación sin precedentes en la historia empresarial argentina, un golpe al ego de proporciones bíblicas. El mismo hombre que había querido conquistar los vientos de Brasil y las selvas de Venezuela, ahora se veía obligado a firmar la rendición incondicional en su propia tierra, entregando las preciadas llaves de su imperio a un grupo de ejecutivos financieros que jamás en su vida habían empuñado un soldador ni diseñado un plano hidráulico. La trampa del apalancamiento se había cerrado por completo, triturando todo a su paso. El gigante indomable de los Andes, finalmente, había sido puesto de rodillas. El proceso de reestructuración que siguió al colapso financiero de 2014 no fue una muerte rápida, sino una agonía exasperantemente lenta, burocrática y profundamente humillante. Durante casi 4 largos años, las imponentes oficinas centrales de IMSA en Mendoza, antaño el centro neurálgico donde se diseñaban las obras hidroeléctricas más grandes de América Latina, se transformaron en un lúgubre campo de batalla legal. Los tableros de dibujo técnico y los planos de ingeniería fueron reemplazados por montañas de expedientes judiciales, auditorías contables y ásperas reuniones con síndicos. Finalmente, en abril de 2018, se consumó el acto de rendición definitivo. La compañía logró la homologación judicial de su acuerdo preventivo extrajudicial, AP, un salvavidas legal que evitaba el desguace y la quiebra inmediata, pero que exigía un precio devastador. Las condiciones impuestas por los acreedores internacionales y nacionales fueron draconianas. La familia Pescarmona, que había fundado el humilde taller metalúrgico 111 años atrás y lo había guiado con mano de hierro a través de 3 generaciones, fue despojada del control de su propia creación. Tuvieron que ceder el 65% de las acciones de la empresa a un fideicomiso controlado por sus acreedores. Una mezcla heterogénea de bancos públicos, entidades financieras privadas, agencias multilaterales de crédito y bonistas. El impacto simbólico de este cambio de mando fue sísmico para la sociedad mendocina. Enrique Menotti Pescarmona, el patriarca indomable, el hombre que había soñado con conquistar el mundo y que durante décadas fue considerado el industrial más influyente del interior del país, tuvo que abandonar su silla en el directorio. La dinastía llegaba a su fin. Ya no habría más un Pescarmona recorriendo las naves industriales de Godoy Cruz para supervisar las soldaduras de las turbinas, ni negociando contratos de tú a tú con presidentes extranjeros. El gigante de los Andes acababa de ser decapitado y entregado en bandeja de plata al gélido e impersonal sistema financiero. Sin embargo, el costo más desgarrador de este prolongado calvario corporativo no se midió en porcentajes accionarios, sino en la pérdida irreparable de capital humano. La excelencia técnica de IMSA siempre había residido en la mente de sus trabajadores. Durante los años de incertidumbre, con los salarios congelados o pagados en cuotas, y con las naves de producción envueltas en un silencio espectral por la falta de nuevos contratos, se desató una verdadera hemorragia de talento. Los ingenieros más brillantes de la compañía, especialistas en dinámica de fluidos, expertos en energía nuclear y técnicos soldadores con certificaciones internacionales que tardaban décadas en formarse, comenzaron a vaciar sus escritorios. La frustración y la desesperanza de ver cómo su amada empresa se desmoronaba los obligó a emigrar. Muchos fueron reclutados rápidamente por competidores europeos. Otros abandonaron la provincia o el país en busca de estabilidad. Esta diáspora de mentes brillantes fue una amputación invisible, pero letal para la matriz productiva argentina. Un torno gigante o una grúa de puente se pueden volver a comprar, pero el conocimiento acumulado
la memoria técnica y la mística de trabajo forjada a lo largo de un siglo de historia industrial. Una vez que se pierden, desaparecen para siempre. Mientras tanto, en las oficinas de la dirección, la nueva realidad de la compañía comenzó a evidenciar una tensión estructural irresoluble. Aunque los pasivos habían sido reestructurados y la amenaza de liquidación inmediata se había disipado, la empresa seguía sangrando financieramente. El problema fundamental radicaba en la naturaleza intrínseca de los nuevos dueños. IMSA ahora era propiedad de los bancos. Y los bancos no saben absolutamente nada sobre cómo gestionar una industria metalmecánica pesada. El nuevo directorio estaba compuesto por brillantes abogados corporativos, contadores meticulosos y especialistas en reestructuración de deuda. Su mandato explícito era ordenar los números, recortar gastos operativos al máximo y preparar la empresa para, eventualmente, recuperar el dinero prestado. Observaban la compañía exclusivamente a través del prisma de las planillas de Excel. Pero una empresa como IMSA, cuya supervivencia depende de ganar licitaciones internacionales hipercompetitivas y de ejecutar megaproyectos de infraestructura a largo plazo, no puede sobrevivir únicamente recortando gastos. Necesita audacia comercial, visión estratégica, inversión constante en investigación y desarrollo, y sobre todo, una conducción política y técnica que los bancos eran incapaces de proporcionar. Los nuevos administradores financieros intentaban aplicar lógicas de austeridad bancaria a un monstruo industrial que necesitaba millones de dólares de capital de trabajo solo para encender los hornos y mantener las luces prendidas. Se encontraban ante una paradoja paralizante. Para ganar nuevos contratos que generaran ingresos, necesitaban emitir garantías financieras multimillonarias y demostrar solidez. Pero como venían de un default y estaban en manos de acreedores, nadie confiaba en ellos para adjudicarles una mega obra. Bajo la conducción de los acreedores, IMSA se convirtió en un barco a la deriva, un inmenso y pesado acorazado industrial navegando sin capitán, perdiendo dinero mes a mes en un mercado global que no perdona la debilidad. La cruda realidad demostró que el rescate financiero de 2018 había sido apenas un espejismo, una curita sobre una hemorragia arterial. A pesar de haber sacrificado a la familia fundadora, la histórica metalúrgica seguía acercándose peligrosamente al abismo definitivo. El sector privado ya no tenía respuestas, y la cuenta regresiva hacia el colapso final obligaría, muy pronto, a la intervención de la única entidad que podía absorber semejante nivel de pérdida en nombre del interés nacional. Para principios del año 2021, la situación dentro de las gigantescas naves de Godoy Cruz había superado el umbral de la crisis para adentrarse directamente en el terreno de la desesperación absoluta. El experimento de entregarle el control de una industria metalmecánica hipercompleja a un consorcio de bancos y acreedores financieros había fracasado de manera estrepitosa. Sin la capacidad técnica ni la audacia comercial para ganar nuevas licitaciones internacionales, IMSA se había convertido en una empresa zombie. El flujo de caja era prácticamente inexistente. No había dinero para comprar insumos básicos. Las deudas operativas se acumulaban día tras día. Y lo que era aún más grave, la compañía estaba a escasas semanas de no poder pagar los salarios de los cientos de trabajadores que aún resistían estoicamente en sus puestos. El fantasma de la quiebra definitiva, con la consecuente liquidación y venta de las máquinas como simple chatarra, ya no era una amenaza lejana, era una guillotina a punto de caer. En una economía normal, una empresa privada con este nivel crónico de insolvencia y pérdida de competitividad simplemente es empujada hacia la bancarrota por las fuerzas del mercado. Se cierran las puertas, se indemniza a los trabajadores con lo que queda de los activos y la historia termina. Pero IMSA nunca fue una fábrica común y corriente. Permitir su desaparición implicaba un costo que iba muchísimo más allá de lo puramente económico o laboral. Representaba una verdadera tragedia geopolítica y una pérdida irreparable de soberanía tecnológica para la República Argentina. Dentro de esos inmensos galpones en Mendoza, aún latía el núcleo duro del conocimiento industrial más avanzado del país. IMSA era la única empresa en toda América Latina con las certificaciones internacionales,
La maquinaria pesada y, fundamentalmente, los ingenieros capacitados para fabricar componentes críticos para reactores nucleares, como el proyecto Karen 25, y para proveer los repuestos vitales que necesitaban las grandes represas hidroeléctricas binacionales, como Yacyretá o Salto Grande. Si IMSA cerraba sus puertas y ese talento humano se dispersaba definitivamente, el Estado argentino se vería obligado a depender en un 100% de la tecnología extranjera para mantener encendida la matriz energética nacional. Pagar a multinacionales europeas o chinas para reponer una turbina local costaría infinitamente más que cualquier plan de salvataje. Habían alcanzado ese peligroso estatus que en el mundo financiero se conoce como demasiado grandes para caer, too big to fail. Fue bajo esta premisa de emergencia nacional extrema que el Estado decidió intervenir. En un país históricamente marcado por la polarización y las feroces disputas partidarias, el inminente colapso de la metalúrgica mendocina logró un milagro político inusual. Unió al gobierno nacional de corte peronista en Buenos Aires con el gobierno provincial de Mendoza, de signo radical, en una operación de rescate conjunta y urgente. Comprendieron rápidamente que no se trataba de una simple transacción comercial para adquirir una empresa rentable, sino de desplegar una red de contención estatal, una maniobra de sala de terapia intensiva para evitar la muerte clínica de un activo estratégico irreemplazable. A mediados de 2021 se oficializó el salvataje. A través de una millonaria inyección de capital, utilizando fondos del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y del presupuesto provincial mendocino, el Estado argentino tomó el control absoluto de la compañía. El Estado Nacional pasó a poseer el 63,7% de las acciones, mientras que la provincia de Mendoza se quedó con el 21,2%. Sumados controlaban el 84,9% del paquete accionario. El resto quedó pulverizado entre los acreedores originales y la familia fundadora, que pasó a tener una participación simbólica, casi fantasmal, del 5%. IMSA, el antiguo titán del sector privado, el depredador capitalista que había competido ferozmente en las selvas de Asia y Sudamérica, acababa de ser estatizada de facto. En el corto plazo, la intervención estatal trajo un inmenso y justificado suspiro de alivio a los barrios obreros de Godoy Cruz. La asfixia financiera se detuvo. El Estado garantizó el pago inmediato de los sueldos atrasados, inyectó capital de trabajo para reanudar las obras nacionales que estaban paralizadas y frenó en seco la sangría de despidos. Las imponentes máquinas volvieron a encenderse. Las chispas de soldadura iluminaron nuevamente los talleres y el sonido de la sirena volvió a marcar el pulso del barrio. Para las familias de los operarios, la llegada del Estado fue, literalmente, el escudo que garantizaba poder llevar un plato de comida a la mesa. Sin embargo, a medida que la euforia inicial del rescate comenzó a disiparse, la cruda realidad del mercado global volvió a hacerse presente en las oficinas de la dirección. El Estado había demostrado ser un excelente paramédico, capaz de detener la hemorragia, pero administrar y hacer crecer una empresa de alta ingeniería es un juego completamente diferente. Una burocracia estatal, sujeta a los tiempos políticos y a presupuestos deficitarios, no posee la agilidad, la flexibilidad comercial ni el apetito de riesgo necesarios para salir al mundo a disputarle licitaciones de cientos de millones de dólares a corporaciones de clase mundial. La estatización de IMSA resolvió la urgencia social y preservó celosamente el conocimiento técnico, pero no solucionó el letal problema estructural de fondo. El Estado podía imprimir pesos para pagar sueldos locales, pero la compañía seguía necesitando imperiosamente facturar contratos en dólares para justificar su faraónica estructura operativa. El salvataje de 2021 se convirtió en un inmenso respirador artificial. Mantenía el corazón de la fábrica latiendo y los engranajes girando, pero a un costo altísimo para las arcas públicas. La monumental empresa metalúrgica sobrevivía, pero lo hacía en un estado de letargo subsidiado, esperando un milagro comercial que justificara su colosal existencia. O, en su defecto, aguardando el inevitable cambio de ciclo político que volviera a poner su imponente legado en la mira del mejor postor. El alivio que trajo el rescate estatal de 2021
resultó ser apenas un breve interludio, una pausa artificial y dolorosamente temporal en la larga y agonizante caída del gigante de los Andes. Para finales del año 2023 y principios de 2024, los vientos políticos en la República Argentina cambiaron de dirección con una violencia inusitada. Un nuevo gobierno nacional asumió el poder con un mandato inflexible, casi dogmático: erradicar de raíz el déficit fiscal, aplicar un ajuste implacable sobre las cuentas públicas y retirar al Estado de cualquier actividad empresarial que representara una carga para las agotadas arcas del Tesoro. En este nuevo e intransigente tablero de ajedrez político y económico, el inmenso y costoso respirador artificial que mantenía con vida a IMSA fue desconectado de un tirón. La decisión gubernamental fue rápida, fría y se comunicó con la brutal contundencia de las planillas de cálculo. La metalúrgica centenaria, que apenas un par de años atrás había sido exaltada en rimbombantes discursos oficiales como un baluarte irrenunciable de la soberanía tecnológica nacional, fue declarada oficialmente sujeta a privatización. El Estado argentino, acorralado por sus propias urgencias macroeconómicas, decidió poner el cartel de venta sobre su participación mayoritaria del 84,9%. Ya no había más margen para el romanticismo industrial, ni para financiar, con emisión monetaria o fondos públicos, el mantenimiento de un inmenso polo tecnológico deficitario. La orden bajada desde Buenos Aires era letalmente clara. Había que vender rápida y urgentemente el paquete accionario, deshacerse del problema operativo y traspasar la gigantesca infraestructura de Godoy Cruz al mejor postor internacional que estuviera dispuesto a asumir el altísimo riesgo financiero. La noticia cayó como un verdadero mazazo sobre las inmensas naves de Mendoza. Para los estoicos ingenieros, técnicos y operarios que habían resistido estoicamente el default monumental de 2014, que habían soportado en silencio la humillante reestructuración bancaria de 2018 y que se habían aferrado con esperanza al salvavidas estatal de 2021, este nuevo giro del destino representaba el golpe psicológico definitivo. Sentían que estaban atrapados, sin salida aparente, en un bucle interminable de incertidumbre corporativa. Pronto el paisaje humano habitual de la fábrica comenzó a alterarse drásticamente. Los pasillos por donde antes caminaban los históricos herederos de la dinastía Pescarmona, discutiendo apasionadamente sobre dinámica de fluidos y resistencia de materiales, ahora eran recorridos por fríos grupos de auditores internacionales, implacables abogados de fusiones y adquisiciones, y ejecutivos de fondos de inversión extranjeros, que miraban las imponentes instalaciones con el ojo calculador de quien busca una ganga en un remate judicial. El proceso de due diligence, la auditoría profunda que precede a cualquier venta corporativa, expuso ante todos la cruda y descarnada realidad del capitalismo globalizado. A los potenciales compradores internacionales no les importaba en lo más mínimo el inmenso peso histórico de la compañía. No les conmovía saber que esas mismas gigantescas grúas habían construido los puertos de Buenos Aires y Rosario, ni que de esos tornos imponentes habían salido los componentes críticos de las centrales nucleares argentinas y las monumentales represas de Malasia o Filipinas. Para los colosos extranjeros, como el fondo estadounidense ARC Energy, uno de los principales interesados que apareció rápidamente en el horizonte para evaluar la compra, IMSA no era un orgullo nacional ni un símbolo romántico de la resiliencia sudamericana. Era, lisa y llanamente, un activo en problemas, un distressed asset. Representaba una oportunidad única de comprar tecnología de punta y una capacidad instalada fabulosa a precio de liquidación, descontando agresivamente los altísimos pasivos contingentes, las deudas acumuladas y los complejos riesgos laborales locales. La escena cotidiana dentro de la planta se volvió de un dramatismo silencioso, pero profundamente punzante. Mientras los operarios veteranos continuaban forjando el acero ardiente y soldando placas milimétricas con una precisión que rozaba el arte de orfebrería, en las salas de reuniones climatizadas del piso superior, hombres de traje impecable que jamás en sus vidas se habían ensuciado las manos con grasa industrial,
desmenuzaban y tasaban el valor de la empresa. Calculaban con frialdad las posibles indemnizaciones futuras, evaluaban qué inmensas naves de producción convenía cerrar para siempre, qué codiciados terrenos vender para desarrollo inmobiliario y cómo reestructurar agresivamente la heroica plantilla laboral para hacer que los números finales fueran atractivos y digeribles para los tiburones de Wall Street. El legado incalculable de 114 años de gloriosa historia metalúrgica estaba siendo reducido de manera implacable a una serie de renglones en un aburrido contrato de compraventa y a un doloroso precio de remate. Esta etapa final es, quizás, la más cruel y representativa de toda la saga empresarial. El colapso total de un imperio industrial rara vez termina con una gran explosión cinematográfica, o con el cierre repentino y dramático de los pesados portones de chapa. Termina exactamente así, desangrándose lentamente en la gélida y burocrática mesa de negociaciones, de fusiones y adquisiciones internacionales. El martillazo final y fatal no lo da un juez decretando una quiebra espectacular, sino las implacables leyes del mercado globalizando el desguace por piezas. Hoy, el futuro a mediano plazo de IMSA pende de un hilo extremadamente delgado y frágil. Nadie en toda la provincia de Mendoza puede asegurar con absoluta certeza si, dentro de 5 breves años, el mítico y reverenciado logo de la compañía seguirá adornando con orgullo el frente de las majestuosas instalaciones en Godoy Cruz, o si todo el inmenso complejo será finalmente absorbido, fragmentado, vaciado de su identidad y rebautizado por alguna corporación multinacional extranjera sin arraigo local. La centenaria y ambiciosa fábrica, aquella misma que una vez soñó con devorarse al mundo entero, construyendo infinitos molinos de viento en las sofocantes costas de Brasil y represas titánicas en las densas selvas caribeñas de Venezuela, terminó finalmente siendo devorada por el propio sistema que quiso conquistar. Fue el último, silencioso y amargo capítulo de una epopeya corporativa que, en su desmedido e incontrolable afán por dominar la globalización, olvidó la lección más antigua de los negocios. El mercado mundial es un ecosistema letal donde las leyendas locales no tienen absolutamente ningún valor y donde hasta los gigantes de acero más imponentes y respetados pueden terminar siendo comprados, simplemente por el insignificante valor de sus deudas. La historia de IMSA no es simplemente la crónica de una bancarrota corporativa. Es una radiografía descarnada de la vulnerabilidad de la industria sudamericana en la era de la globalización extrema. Durante más de un siglo, los ingenieros y operarios de Mendoza le demostraron al mundo entero que podían doblegar las fuerzas más salvajes y abrumadoras de la naturaleza. Represaron ríos caudalosos en selvas impenetrables, contuvieron el inmenso y delicado poder del átomo, y construyeron moles de acero que literalmente desafiaron la gravedad. Tenían el talento puro, la capacidad técnica suprema y una cultura de trabajo inquebrantable forjada al pie de la cordillera. Pero al final de su largo viaje, el coloso industrial no fue derrotado por un error de cálculo en los planos, ni por una falla mecánica en sus rotores. Fue derribado por la arrogancia financiera. En su desmesurado y ciego afán por conquistar los mercados globales y sentarse a la mesa de los gigantes multinacionales, sus directivos olvidaron que el apalancamiento descontrolado y la dependencia de gobiernos inestables forman una combinación letal. Lograron construir turbinas monumentales, capaces de resistir la presión brutal de millones de litros de agua, pero fueron incapaces de diseñar un escudo corporativo contra la volatilidad y la frialdad de los mercados de deuda. Hoy, mientras el destino final de las imponentes naves industriales de Godoy Cruz se decide a puertas cerradas en frías mesas de negociaciones internacionales, el verdadero costo humano de esta tragedia lo pagan las generaciones de trabajadores mendocinos que dejaron su sudor, su juventud y su vida en esos silenciosos galpones. El vacío que hoy envuelve a la fábrica es el eco de una lección dolorosa pero universal. En el implacable juego del capitalismo financiero moderno, ninguna historia centenaria, ningún orgullo nacional y ninguna proeza técnica te hace inmune a la caída cuando la ambición nubla irreparablemente la razón. ¿Qué opinas sobre el trágico destino de IMSA?
¿Crees que el Estado debería haber mantenido el control permanente para proteger esta tecnología estratégica nacional? ¿O consideras que su privatización era el único final lógico para una empresa asfixiada por sus propios errores? Déjanos tu profunda reflexión en los comentarios. Si este documental te ayudó a entender un poco más sobre la compleja y fascinante historia industrial de nuestro país, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para que podamos seguir investigando y contando estas historias. Nos vemos en el próximo documental.